Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Este episodio es un caso de estudio. En septiembre del año pasado, 2025, fui a Toronto, Canadá, y fui solamente por una simple razón, y es que hace 8 años que Dan Brown, uno de mis escritores favoritos, no publicaba un libro, y decidí estar justo ahí para presenciarlo, para analizar los detalles que las noticias y las cámaras no muestran, para poder entender el regreso editorial más esperado de la década y la estrategia detrás de esta leyenda. Porque Dan Brown no es cualquier escritor. Dan Brown está en la lista de los escritores más ricos del mundo. Sus películas como El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Inferno han generado más de 1.4 billones de dólares en taquilla. Hans Zimmer compuso la música, es un super nerd multipotencial y al momento de presentar este último libro esa misma semana ya estaba en la lista de los más vendidos, no solamente en los best sellers del New York Times, sino de todo el planeta. Llegué al Teatro Elgin en el centro de Toronto, aseguré mi libro firmado y autografiado y me senté en las butacas frente al escenario. Y cuando las luces bajaron y se escuchó la tercera llamada, sucedió lo más inesperado. Entró su papá al escenario, él iba a ser la persona encargada de introducir a esta leyenda y él, ahí parado, con un traje súper elegante en medio del escenario gigantesco, presentó a su propio hijo. Y eso fue lo más inspirador y lo más tierno que he visto. Él es profesor de matemáticas, también ha escrito libros y muy bien preparado empezó su discurso con una pregunta. ¿Cómo criamos a un niño para que creciera y se convirtiera en uno de los autores y escritores más grandes y más vendidos del planeta? Esa pregunta cambió toda mi perspectiva y es la razón por la que estás escuchando esto hoy, porque esa pregunta se convirtió en el filtro a través del cual escuché todo lo demás esa noche, porque entendí que no estábamos ahí solo para aprender cómo criar a un niño o solo para celebrar la publicación de un libro, estábamos ahí para descifrar el origen de su éxito y si lográbamos responder a esa pregunta podíamos entender algo mucho más complejo. Cómo funciona realmente una mente creativa de alto rendimiento. Inmediatamente abrí mi journal ahí en la oscuridad de las butacas y empecé a escribir todo lo que pude. Tengo notas, fechas, lecciones, consejos de escritura, rutinas. Escribí páginas enteras porque cada anécdota que su papá contaba, cada memoria que Dan Brown compartía y cada pregunta que respondía no eran simples historias. Lo que hay debajo de todo eso es una estructura, son patrones. Y si logramos entender esos pasos, básicamente tenemos las instrucciones, tenemos un mapa. Y de eso se trata este caso de estudio. Si eres aspirante a escritor o escritora, si te visualizas escribiendo un libro algún día o si estás en medio de construir algo propio y necesitas entender el proceso detrás de una idea que escala y que es reconocida, este es un análisis para entender cómo funciona la creatividad y el cerebro de una persona capaz de construir historias tan atrapantes y complejas y para entender cómo se encuentran las buenas ideas, las ideas ganadoras, secretos de su rutina de escritura, su proceso creativo y sobre todo para entender qué tuvo que pasar y cuál fue el proceso exacto para que un autor totalmente desconocido en los 90s que vio fracasar sus primeros 3 libros que literalmente no vendían nada, cómo logró darle la vuelta a la jugada para convertirse en uno de los escritores más leídos y reconocidos del planeta. Este episodio es especial porque estamos celebrando que este año llegamos a la 3ª edición anual de Academia de Escritores, mi programa intensivo para enseñarte a planear, escribir y publicar tu libro. Y ya tenemos fecha para esta edición 2026. Estamos a punto de abrir las puertas de este 3er año. Las inscripciones de esta 3ª generación abren el lunes 2 de marzo de 2026 solamente para las personas que estén en la lista de espera. El link para unirte está en la descripción del episodio y este caso de estudio es como tu preparación. Esto es como si fuera una clase 0 porque quiero que cuando entres a la academia entres 10 pasos más adelante y que tu mente ya venga desbloqueada y alineada con esta excelencia como la de Dan Brown y la de los escritores de las grandes ligas. Pero hay un problema. El problema con los podcasts es que muchas veces nos sentimos muy productivas o productivos mientras escuchamos y nos inspiramos mucho en el momento, pero a las 2 horas
La vida pasa, nos quitamos los audífonos y esta información se empieza a borrar y se empieza a diluir de tu memoria, porque tu cerebro no puede retenerlo todo. Tu cerebro es para crear ideas, no para almacenarlas. Pero yo no quiero que este episodio sea solo inspiración o entretenimiento para ti. Yo quiero que esto sea una guía, que esto sea una de tus herramientas de trabajo. Por eso me senté a analizar mis notas del teatro, más lo que investigué para armar todo el caso, y diseñamos un documento descargable donde extraje únicamente la estrategia y los 15 principios tácticos que Dan Brown usó para pasar de ser un desconocido a una leyenda. En estas notas está la respuesta detallada a la pregunta que hizo su papá en el escenario. Estos 15 principios están desglosados durante todo el episodio, pero en este documento puse literalmente lo que yo hubiera subrayado con marcatextos si yo estuviera estudiando esto en una clase. Para obtener este descargable, el link para descargarlo está en la descripción del episodio. Es gratuito, es un recurso y una herramienta de regalo para ti. No importa si quieres escribir un libro de misterio o de ficción como los de Dan Brown, o si quieres escribir un libro de negocios o tus memorias o un libro de crecimiento personal. Estos 15 principios son universales porque no tratan sobre el género del libro, son sobre la psicología de terminar lo que empiezas. Estas notas son 15 principios de mentalidad, estrategia creativa, procesos y tu ADN creativo. Juntos son para lo más difícil de todo, que es terminar un manuscrito. Mi recomendación es que no solo lo descargues y lo guardes en tu celular o en una carpeta digital. Te recomiendo mucho que lo imprimas porque en internet hay demasiado contenido y demasiadas pestañas abiertas y muchos archivos, pero en el momento en el que imprimes algo y sientes el papel y lo pones físicamente sobre tu escritorio junto a tu computadora, algo cambia. Tenerlo ahí tangible es la señal psicológica que le envías a tu cerebro de que esto va en serio. Es como una señal tangible en la vida real para dejar de ver esto como un contenido que consumo a un proyecto que ejecuto. Así que ve al link en la descripción del episodio, saca tu marcatextos, imprime estas notas. Esa es la forma más inteligente de apalancarte de la experiencia de una leyenda para acelerar tus propios proyectos y tu propia carrera. Aparte, no es un PDF plano y aburrido. Tiene las notas estratégicas que le pusimos mucho cerebro, pero también tiene nuestro sello visual. Y estas notas por sí solas son arte, son muy visuales. Queremos que desde que lo abres te sumerjas en esta atmósfera de creatividad y de misterio y de academia, muy al estilo Dan Brown. Está diseñado visualmente con detalles que te recuerdan códigos antiguos, planos, secretos y elementos ocultos. Queríamos que la experiencia de tenerlo en tus manos se sintiera como tener en tus manos el mapa de tu ADN creativo. Y para poder entender el éxito, el cerebro y el proceso creativo de Dan Brown, tenemos que ir al lugar donde todo empezó. Tenemos que viajar a 1964 a la ciudad de Exeter, New Hampshire, en Estados Unidos. Y lo interesante aquí no es la fecha, es eso, el contexto. Exeter es uno de esos lugares clásicos y elegantes en donde parece que el tiempo se detuvo. La arquitectura de toda la ciudad es estilo colonial, con ladrillos rojos, columnas blancas, torres con relojes antiguos, campanarios, iglesias, bibliotecas, y los edificios tienen olor a madera vieja. Podríamos describirlo como un ambiente académico lleno de historia. En esa ciudad nació Dan Brown y sus papás hacían match con ese contexto. Su papá se llama Richard Brown, es un profesor matemático muy reconocido y no era profesor de cualquier universidad. Él daba clases en la Phillips Exeter Academy. Y no estamos hablando de una escuela normal, estamos hablando de una de las instituciones más exclusivas y prestigiosas de Estados Unidos. Esta escuela es un internado súper élite, muy intelectual. Está en la lista de las top escuelas que te preparan si tu siguiente paso es Harvard. Y como es un internado, los profesores, incluyendo sus familias, viven ahí. Así que la casa de Dan Brown no estaba en una calle cualquiera. Su calle estaba literalmente dentro de los dormitorios del campus. Su patio de juegos eran los jardines de la escuela. Y creció viendo cómo su papá era muy respetado. Era de los maestros matemáticos académicos que escriben libros de texto. De hecho, el día de la presentación del libro en el teatro dijo: quiero dejar algo claro. En esta familia yo soy el que ha escrito más libros. Y se quedó como serio por un segundo y luego sonrió y dijo: el único problema es que mis libros enseñan matemáticas y nadie hace fila para comprarlos a medianoche como los de mi hijo.
Y si sumamos las ventas, ni la suma de todos mis libros alcanzan lo que él vende en un día. Obviamente todos nos reímos. Estábamos viendo a un papá súper orgulloso presumir a su hijo. Y su mamá se llamaba Constance. Y ella era música profesional. Ella tocaba el órgano en la iglesia. Y si analizamos la historia de los grandes genios, siempre hay un patrón en sus primeros años. En estos primeros años, por un lado, uno de sus dos mundos era la lógica. Su papá le enseñaba que para todo problema existe una solución exacta, una fórmula, una prueba. Y le enseñó a pensar con estructura, porque en las matemáticas no adivinas, en las matemáticas deduces. Si tienes los datos correctos, resuelves el problema. Y el mundo de su mamá era lo contrario, el mundo de lo invisible, de la espiritualidad, de las cosas que se sienten pero que no se pueden probar con una calculadora. Ella le enseñaba sobre música, sobre religión, sobre el mundo de la fe, y ahí no había fórmulas, ahí había misterios, y esa convivencia diaria entre la ciencia y la religión fue lo que fue moldeando su cerebro. Si alguna vez leíste el libro o viste la película Ángeles y Demonios, esto hace todo el sentido del mundo, porque esa historia es literalmente eso, la pelea para mezclar ciencia con la religión, el CERN con el Vaticano, la teoría del Big Bang contra la parábola de la creación. Y quiero que guardemos este dato muy bien porque más adelante vamos a regresar a este punto y analizar a fondo cómo esta estrategia de mezclar dos mundos que parecen polos opuestos se convirtió en la receta secreta con la que empieza el proceso creativo de cada uno de sus libros. Esta es la base de toda su carrera. Y en estos primeros años hay más datos importantes. Los papás de Dan Brown decidieron desde el principio no comprar una televisión y eso obligó a Dan a enamorarse de los libros desde niño y a obsesionarse con los detalles del mundo real. Y sus papás, sin saberlo, cada Navidad lo estaban entrenando y le estaban enseñando la estructura narrativa de sus futuros libros y sus futuros bestsellers. Y eso está súper interesante porque mientras era niño, cada Navidad despertaba y en lugar de encontrar un regalo en el pino, sus papás le dejaban un mapa y le dejaban una pista con un acertijo que lo llevaba al sótano y esa pista lo llevaba a la siguiente que podía estar en la cocina y era un código y eso lo llevaba a la siguiente que estaba en la despensa y así hasta encontrar su regalo. Sin saberlo, sus papás le enseñaron que el premio no es lo importante, que lo importante es la cacería del tesoro, el misterio, la adrenalina de resolverlo. Y no sale de mi mente como ese niño corriendo con un papel en la mano buscando la siguiente pista para encontrar su regalo. En todo ese ambiente y contexto académico, rodeado de esas mentes en su familia, ese es el origen de todo. No es casualidad que sus libros estén llenos de profesores, de historias, de códigos. Es simplemente el reflejo de todo lo que vivió todos los días desde que era niño. Pero aquí hay algo importante. Dan Brown creció y entró a secundaria y entró a preparatoria ahí mismo en la Phillips Exeter Academy, rodeado de libros, rodeado de este ambiente. Cualquier persona analizando su historia y su contexto, lo obvio era que se pusiera a escribir novelas inmediatamente. Lo obvio es pensar que su destino ya estaba escrito. Creemos y tenemos esta idea romántica de que las personas exitosas nacen con un mapa perfectamente claro o que a los 15 años ya sabían exactamente qué iban a hacer el resto de su vida y que ya tenían en mente todos sus futuros proyectos para toda la vida, pero la realidad es que no. Esto rompe con todo lo que esperaríamos porque Dan Brown no quería ser escritor. Ni siquiera se le pasaba eso por la mente. Durante toda esa época de adolescente empezó a formar poco a poco una pasión por algo totalmente diferente, por la música. Mientras crecía, empezó a seguir el ejemplo de su mamá y aprendió a tocar piano y a leer partituras. Y cuenta que entre los libros que leyó de niño le gustaban libros como The Hardy Boys, que era una serie de libros súper viejos que trataban sobre dos hermanos que tenían un papá detective y ellos también resolvían misterios. También menciona que le gustaban libros como A Wrinkle in Time. Pero Dan Brown ha admitido que realmente no leía mucho, como lo hacían otros autores. Dice que él prefería estar jugando o estar tocando el piano. De hecho, después de aprender a tocar el piano, se inscribió en clases de teoría musical, empezó a experimentar con sintetizadores que en esa época era lo más nuevo, lo más tecnológico, y un día decidió que el piano no era suficiente y se inscribió también al coro de su escuela y también se inscribió al coro de la iglesia.
Y lo que podemos notar es cómo una cosa lo fue llevando a la otra. No fue un plan maestro, fue pura curiosidad. Del piano pasó a la composición, de la composición pasó al canto. También intentaba escribir letras de canciones, era como un músico en formación. Mientras todos esperaban ver al hijo del profesor de matemáticas siguiendo los pasos académicos de su papá, Dan estaba en su cuarto con audífonos intentando crear música. Nunca intentó escribir un libro en esa época. Y cuando llegó la edad y llegó el momento de elegir universidad, si en ese momento le hubiéramos preguntado qué quería hacer de grande, a qué se quería dedicar, él jamás hubiera dicho quiero ser escritor, ni hubiera dicho quiero ser el escritor del Código Da Vinci. Él en ese momento hubiera dicho quiero ser músico. Pero aquí entra la realidad y el contexto de su familia, porque cuando tienes un papá tan reconocido en el mundo académico y en ese ambiente de educación de élite, la opción de no ir a la universidad para estudiar música no era una opción. Eso simplemente no existía. Así que tuvo que encontrar un punto medio y decidió entrar a Amherst College en Massachusetts. Es una escuela exclusiva y aquí es donde las cosas parecen no tener sentido al principio, porque se inscribió a una doble titulación, la titulación en inglés y la titulación en español. Y no tiene sentido porque pudiéramos preguntarnos, a ver, ¿por qué si él quería ser músico, por qué estaba estudiando inglés? ¿Y por qué estaba estudiando español? Y la respuesta es que él decidió estudiar eso porque sus cantantes favoritos eran Billy Joel y Elton John, y analizando a sus héroes, se dio cuenta que las grandes canciones no solo tenían buena música, sino que también tenían letras increíbles. Tenían storytelling, tenían una narrativa. Entonces, en su mente, ir a clases de inglés y de literatura no era para ser escritor de libros, era su entrenamiento para ser el mejor compositor de letras. Estaba usando la universidad para alimentar y mejorar su sueño artístico. Y sobre la titulación de español fue pura curiosidad, y eso lo llevó a pasar un verano estudiando en Sevilla, en España. Y guarda este dato en tu mente porque aunque en ese momento solo parecía una clase más, ese viaje va a ser una pieza clave. Entonces, en esa época de universitario, en los 80s, Dan vivía como una vida doble. De día estudiaba letras y estudiaba español, pero en cuanto terminaban sus clases se iba a tocar música y a pasar el tiempo con el coro de la universidad. De hecho, empezó a viajar para irse de gira y a competencias con ellos. Y cuando se graduó en 1986, su plan no eran los libros, su plan era la música. Él estaba convencido de que su destino eran los escenarios. Y aquí empieza una etapa de la vida de Dan Brown que casi nadie conoce, pero que tenemos que analizar para poder entender cómo se creó su rutina creativa y cómo tuvo la primera idea de su primer libro. En ese momento en el que se gradúa, sí le apostó todo a la música, y lo primero que hizo fue fundar su propia compañía discográfica llamada Dalliance. La compañía era él solo con su estudio experimentando con sintetizadores y creando efectos de sonido. Sí se lo tomaba muy en serio. De hecho, produjo 2 cassettes de música para niños. También produjo un disco que se llamaba Ángeles y Demonios. Y algo que quiero que recordemos es que ese fue después uno de los títulos de sus libros. Y hay algo todavía más curioso aquí. Y es que para la portada de ese disco, Dan Brown buscó a un ilustrador para que diseñara un ambiagrama. Un ambiagrama son los textos que si los volteas dicen lo mismo aunque lo leas derecho o al revés. Hay imágenes de estos ambiagramas de ejemplo en las notas descargables del episodio. Y el diseñador y el ilustrador que hizo esa portada de ese disco, el ilustrador se llamaba John Langdon. Y aquí queremos ver cómo más adelante todo se recicla y nada se desperdicia. Y la realidad es que nada de esto estaba funcionando, pero él no se quería rendir. 4 años después de estarle apostando a sus proyectos musicales, en 1991 tomó la decisión, hizo maletas y se mudó a Los Ángeles, se mudó a Hollywood, en California, con el único objetivo de impulsar su carrera musical y convertirse en pianista, cantante y compositor profesional.
Cuando llegó se unió a una organización llamada National Academy of Songwriters. Hoy ya no existe, pero en esa época esa organización era para apoyar a futuros compositores. Y Dan participaba en todos los eventos que podía para ver si encontraba oportunidades. Y a ver, dos cosas importantes. Primero, el éxito no llega de la noche a la mañana. Y segundo, la vida en Hollywood, la vida en Los Ángeles no es para nada barata. Y como los cassettes que hizo y el disco que hizo no se vendían y como su carrera como músico no estaba prosperando para poder sobrevivir y para poder pagar la renta y poder seguir persiguiendo su sueño, tuvo que conseguir un trabajo y el trabajo que pudo conseguir era para dar clases de español en una escuela preparatoria de Beverly Hills. Y aunque su carrera musical no estaba despegando durante esa mala racha y durante esa mala época, conoció a la persona más importante de su vida. Conoció a Blythe. Blythe trabajaba en esa organización que apoyaba a los músicos y él y Blythe se enamoraron. Blythe ha dicho que vio algo en Dan Brown y aunque no era parte de su trabajo, ella fue una de las personas que creyó en él antes que nadie más. Ella le ayudaba a escribir y enviar comunicados de prensa. Ella organizaba eventos para promocionarlo y se convirtió en su aliada profesional y su aliada estratégica, pero también en su equipo para la vida. Pero a pesar de todo ese esfuerzo que hacían juntos, a pesar de los eventos y todo el networking que intentaba hacer y a pesar de la ayuda de Blythe, a pesar de estar en Hollywood, a pesar de todo eso, las cosas no estaban funcionando. El éxito masivo que Dan Brown soñaba y que él buscaba en la industria de la música simplemente no llegaba. En 1993, 7 años después, Dan tuvo que aceptar la realidad porque llegó al punto en donde la pasión ya no era suficiente para pagar las cuentas. Llegó al momento que nadie quisiera enfrentar, que es el momento de admitir que su sueño ya se había terminado y tuvo que rendirse. Y eso siempre es difícil. Empacó otra vez toda su vida, guardó los sintetizadores en cajas, se despidió de Hollywood y manejó de regreso otra vez a su casa. Se regresó a New Hampshire. Básicamente estaba regresando al punto de inicio, pero no regresaba con un contrato discográfico ni nada. Regresó sin fama, regresó sin dinero y lo único bonito de todo eso fue que Blythe decidió regresarse también con él. Ella dejó su vida en Los Ángeles, dejó su trabajo en la industria musical y se mudó con él a Exeter, New Hampshire. Ella apostó por él incluso cuando parecía que él ya había perdido todo. Ahí de regreso en New Hampshire consiguió trabajo como profesor de inglés en la escuela donde su papá daba clases, en la Phillips Exeter Academy. Y como eso no era suficiente, también tuvo que empezar a dar clases de español por las tardes. Obviamente Dan se sentía estancado, sentía que había desperdiciado 7 años de su vida persiguiendo una fantasía, pero lo que él no sabía y lo que nosotros podemos ver ahora que estamos conectando los puntos de su vida es que ese regreso a su ciudad, ese no era el final. Ese fue exactamente el escenario necesario para lo que seguía, porque fue justo ahí, fue en ese preciso momento de tristeza, de calma y de aparentemente una gran decepción y una gran derrota. Fue ahí en donde sucedió el verdadero giro y el plot twist en toda esta historia. Y es que a finales de ese año, a finales de 1993, que es el año que yo nací, para despejarse, se fue de vacaciones a la playa y como no llevaba nada que leer, agarró un libro que alguien había dejado olvidado en el hotel. Ese libro era una novela de suspenso llamada The Doomsday, como la nueva película de Marvel, pero ese libro se llamaba The Doomsday Conspiracy, del autor Sidney Sheldon. Dan nunca había leído este tipo de libros comerciales y cuenta que ahí en la playa se lo devoró y que no podía soltarlo. Él siempre ha reconocido que este libro fue su mayor inspiración y algo que él notó de ese libro fue la sencillez con la que estaba escrito y la eficiencia de la historia, la eficiencia de la trama. Porque tenía esta estructura de capítulos cortos y el final de cada capítulo te atrapaba para que siguieras leyendo el siguiente. La historia de ese libro trata, y a esto hay que ponerle mucha atención, la historia de ese libro trata sobre un oficial de inteligencia naval que recibe una misión secreta y tiene que investigar un accidente muy extraño de un globo meteorológico que se estrelló en medio de la nieve en los Alpes suizos. Pero aquí es donde empezamos a conectar los puntos y donde te das cuenta de que nada es casualidad.
porque el personaje principal de este libro se llamaba Robert, y lo más importante es que este tal Robert trabajaba para una organización llamada la NSA. La NSA no es el FBI y no es la CIA. La NSA son las siglas de la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ellos son los encargados de interceptar comunicaciones y proteger la seguridad digital del país. Y cuando terminó de leer la última página, cerró el libro y sintió algo que no había sentido nunca. No sintió admiración, sintió lo que él describe como una posibilidad. Y en ese instante se quedó pensando, y ahí en una playa, lejos de su piano, lejos de los escenarios, algo hizo clic y se dijo a sí mismo una frase que esa frase se iba a convertir en el inicio de todo su imperio. Y lo voy a citar. Él dijo en ese momento: yo puedo hacer esto. Es más, yo podría escribir algo mejor que esto. Y ese fue el instante exacto en el que el músico murió y nació el escritor. Y a ver, regresó inspirado de ese viaje de la playa que había sido a finales de 1993, pero tener una idea en una playa es la parte fácil. Lo difícil fue regresar a la realidad. Y aquí es donde la mayoría de las personas se detiene. Aquí es donde el 99% de los aspirantes a escritores renuncian. Porque regresó con esas ganas de escribir un libro, pero su realidad no había cambiado. Él seguía teniendo 2 trabajos, tenía que seguir dando clases de inglés en las mañanas y clases de español en la tarde. Su agenda estaba llena preparando esas clases, calificando exámenes y todo lo que un maestro tiene que hacer. Y llegaba a su casa a las 6 o 7 de la tarde, ya cansado, totalmente drenado mentalmente, pero renunciar no era una opción. Dan Brown entendió que cuando tienes una idea, tienes que usarla, porque las ideas tienen una vida útil muy corta. Si no las aprovechas cuando la emoción está alta, tu cerebro empieza a enfriarse y a llenarse de dudas, y lo único que haces al darte tiempo para pensar o darte tiempo para esperar es lo mismo que entrenar a tu mente sin darte cuenta para encontrar excusas. Con el tiempo, lo que no empiezas hoy, mañana te cuesta el doble de trabajo y después el triple, y eso va creciendo con el tiempo. Pero quiero que veamos cómo Dan entendió a la perfección que la creatividad premia la acción. Porque en ese momento en el que tenía 2 trabajos y llegaba en la noche agotado, es donde empieza el proceso de prueba y error. Porque obviamente, como a todo el mundo, se le ocurrió la excusa de es que no tengo tiempo, o es que estoy muy cansado, o mejor me voy a esperar a que sean las vacaciones de verano. Pero él entendió que si quería cambiar su vida y si quería escribir ese libro, tenía que hackear su horario y tenía que hackear sus días y tenía que diseñar una rutina y una estrategia. Y así nació la rutina que años después se haría famosa en todo el mundo. Lo que tuvo que hacer fue empezar a levantarse todos los días a las 4 de la mañana, 7 días a la semana. Pero esta rutina no nació por lujo, esta rutina nació por necesidad, nació por supervivencia, porque esa era su única oportunidad de usar su energía creativa y su cerebro en lo que él más quería antes de usarla en algo más. Porque si quería dejar de ser maestro para convertirse en escritor, tenía que tratar la escritura de su libro como su prioridad número 1, no como su hobby número 2. No puedes darle las obras de tu energía a tu proyecto más importante. Si él se gastaba toda su energía mental calificando exámenes o resolviendo problemas de sus alumnos, ya no iba a quedar nada para su libro. Por eso tomó la decisión de blindar esas primeras horas de la mañana para asegurarse de que lo más valioso que tenía, que era su imaginación, se invirtiera en construir su futuro. Desde ese año, desde 1994, sigue practicando esta misma rutina de despertarse y escribir de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Y uno de los principios que él ha desarrollado con el tiempo y que aplica desde esas primeras madrugadas es el principio Be gentle with yourself, but hard with the process, que se traduce como sé amable contigo mismo, pero sé duro con el proceso. Y quiero que desmenucemos esto porque aquí es donde la mayoría de las personas se confunde y a mí me frustra mucho porque por eso renuncian a escribir su libro o por eso renuncian siempre a sus proyectos creativos, porque entendemos mal dónde hay que poner la presión. Y Dan Brown le explica de esta manera. Ser amable contigo mismo o contigo misma significa que tienes que respetar el proceso creativo y tienes que ser amable con los resultados que obtienes cada día.
Vas a tener días buenos, habrá días de escritura muy buenos, pero también va a haber otros malos. Menciona que va a haber días en los que estés escribiendo tal vez 5 horas seguidas y al final te vas a dar cuenta de que lo que escribiste no sirve o no te gusta. Hay días en los que vas a sentir que tu escena está muy aburrida y que en esos días es muy fácil caer en la trampa de pensar, es que estoy desperdiciando mi tiempo o esto que estoy haciendo es una basura. Y ahí es donde Dan dice, a ver, tranquilo, sé amable contigo, date el permiso de cometer errores, nadie te está calificando, escribe como si nadie te estuviera leyendo porque en ese momento nadie te está leyendo, estás solo tú. Entonces este principio se trata de no juzgar ni ser dura o duro con lo que estás creando. Pero si un día suena la alarma a las 4 de la mañana y está todavía oscuro y hace frío y tu cerebro te empieza a decir es que estoy muy cansado o mejor empiezo mañana, voy a posponer la alarma o mejor me duermo 5 minutos más, ahí es donde tienes que ser duro con el proceso. Ahí sí no hay espacio para ser amable ni para la autocompasión. Ahí sí tienes que ser duro y dura. Y ahí sí te levantas, te lavas la cara y te sientas en el escritorio y cumples con presentarte. Porque ser duro con el proceso significa que la asistencia no es negociable. Y esa es la forma en la que cumple su rutina. Tienes que ser un general militar para obligarte a llegar a la silla, pero tienes que ser un artista paciente y amable y compasivo cuando ya estás sentado en ella. Y hacer todos los errores que tengas que cometer, pero seguir avanzando, seguir adelante. Menciona que si estás esperando que un día simplemente se sienta fácil, que lo que vas a hacer se sienta ligero o que se sienta natural, eso no es creatividad. Él dice que eso es evasión. Porque no existe el momento perfecto, existe el momento en que te tomas en serio. Y fue así como antes de irse a sus otros 2 empleos, así es como escribió palabra por palabra su primer manuscrito. Y hay que aclarar algo, su primer libro no fue el Código Da Vinci. El primer libro que escribió fue un libro que se llama La Fortaleza Digital. Este libro a mí se me hace súper interesante, no por la historia en sí, sino porque este libro es la radiografía perfecta de cómo funciona su cerebro. Y con este primer libro, así como pasó con la decisión de levantarse a las 4 de la mañana, este primer libro es lo que definió su proceso creativo. El libro empieza en Sevilla, en España. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Dan Brown vivió su año de intercambio cuando estudiaba español en la universidad. El libro trata de códigos y de encriptación. ¿Por qué? Porque eso es lo que vivió de niño creciendo resolviendo acertijos en Navidad. Y el tema central del libro es la NSA. ¿Por qué? Por 2 cosas, porque ese fue el tema que lo inspiró en el libro que leyó en la playa, pero hubo algo más. Hubo una experiencia real que le voló la cabeza y algo que lo obsesionó todavía más y que le dio como la gasolina para terminar de escribir el libro. Cuando llegó a mitad del manuscrito, en primavera de 1995, seguía dando clases en las 2 escuelas, pero pasó algo como de película. Y es que mientras él estaba dando clase, 2 agentes de la NSA, 2 agentes llegaron al campus y detuvieron a uno de sus alumnos. Y la razón fue porque ese alumno había escrito un correo electrónico con un comentario que se interpretó como una amenaza contra el presidente de esa época, que era Bill Clinton. Y Dan Brown no podía creerlo y se obsesionó con la pregunta de ¿es que cómo supieron? ¿Cómo supo el gobierno lo que un adolescente escribió en un correo electrónico privado desde un dormitorio en Exeter? Y esa pregunta lo llevó a profundizar todavía más de dónde obtienen la información y la inteligencia esas organizaciones de gobierno. Y la respuesta fue de nuevo la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, y ahí encontró el dilema del que quería escribir en su libro: privacidad versus seguridad. Y quiero hacer un paréntesis aquí sobre su proceso creativo. Si analizamos ese primer libro, La Fortaleza Digital, nos vamos a poder dar cuenta de que sí se parece mucho al libro que leyó en la playa. Los 2 libros tratan de esa organización, de la NSA. Ese libro tiene el protagonista que se llama Robert y muchas personas podrían criticar esto, pero hay un libro increíble de Austin Kleon llamado Steal Like an Artist, roba como un artista. Y ahí el autor explica que esto es clave y que esto es vital. Kleon dice que al principio, como creadores, ese es el primer paso para encontrar nuestra propia voz. Tenemos que sacar de nuestra mente lo que nos inspiró, porque si no usas lo que te inspiró al inicio, si no lo sacas de tu sistema, se queda ahí atorado. Y si se queda en tu cerebro lo que te inspiró y no lo usas, nunca vas a poder pasar al siguiente escalón, que es ir encontrando tu propio estilo y tu propia voz.
Y esto no es algo que solo le pasó a Dan Brown. Si analizamos la historia, es un patrón que se repite una y otra vez en todos los grandes artistas, todos los grandes genios, todos los grandes empresarios. Nadie nace con un estilo propio. El estilo se descubre, no se inventa de la nada. Si analizamos a Leonardo da Vinci, sus primeros trazos, sus primeras pinturas y sus primeros ángeles eran idénticos a los de su maestro Verrocchio. Si ves a Miguel Ángel, sus primeras esculturas eran intentos de replicar estatuas romanas antiguas porque esa era su única referencia. Si estudias a Monet, antes de inventar el impresionismo y antes de romper las reglas, él pintaba realismo exactamente igual a la que sus maestros y sus mentores. Incluso los Beatles empezaron siendo una banda de covers de rock and roll americano antes de escribir sus propias canciones. Quentin Tarantino también dice abiertamente: yo robo de cada película. O hasta una de las películas que más me gusta, La La Land, el director no ocultó sus referencias. Si analizamos la película cuadro por cuadro, nos podemos dar cuenta que muchas tomas son réplicas exactas de clásicos como Cantando bajo la lluvia o como la película Rebelde sin causa. Y quiero ser muy claro con esto porque esto es algo mucho más profundo. Eso es entender que todo lo que alguna vez te ha emocionado a ti, todo lo que alguna vez algo ha resonado contigo, no es casualidad, es tu materia prima. Si una película te hizo llorar, si un libro te inspiró o te cambió de perspectiva, si una serie se convirtió en tu favorita o si una canción se quedó grabada en tu mente, todo eso ya es parte de tu ADN creativo y está ahí guardado por una razón. Porque conectó contigo, porque hay una parte de tu esencia que se ve algo tuyo reflejado en eso. Y el error es tratar de ignorar ese ADN creativo creyendo que tienes que crear algo desde cero. Pero si tú inventas algo que no lleva tu ADN creativo, eso es lo mismo que hacer algo genérico. Lo genérico surge cuando intentamos ser profesionales en lugar de ser nosotros mismos. Si eliminas tus gustos, si eliminas tu historia, si eliminas tu contexto, si eliminas tu ADN creativo y todo lo que ya te inspiró antes, lo único que te queda es como una plantilla en blanco genérica. Queda un cascarón vacío. Queda algo que cualquiera pudiera haber escrito, pero al contrario, lo que hace que un proyecto y un libro deje de ser genérico o que deje de ser una copia y lo que hace que se convierta en arte son precisamente todos tus detalles, tus obsesiones, tus miedos, tus memorias, porque nadie más tiene tu contexto, nadie más vivió tu historia, por eso tu historia y tu cerebro es tu única ventaja competitiva. Y si la borras para buscar ser, entre comillas, original, en realidad te estás volviendo genérico e irrelevante. Porque como podemos ver, la verdadera originalidad nace de la mezcla. Porque nadie más tiene tu combinación exacta de ingredientes. Dan Brown tenía la influencia de ese libro que lo inspiró. Sí, pero nadie más tenía ese libro mezclado con un viaje de intercambio en Sevilla. O mezclado con un papá profesor académico y matemático. Mezclado con eso que pasó en su escuela sobre vigilancia digital. Mezclado con su infancia resolviendo ejercicios con una mamá que hablaba todo el tiempo de religión. Y esa mezcla específica de todo su contexto y de su ADN creativo es lo que genera algo único. Así que no hay que tener miedo de usar lo que ya viviste o usar lo que te inspira. No trates de limpiar tu trabajo de tus influencias. Al contrario, mézclalas, revuélvelas, úsalas, porque así es como se encuentra tu propio estilo y es el paso necesario para llegar a tu originalidad. En este proceso de su primer libro hay algo importante y para mí es la clave técnica y táctica más importante de todo este proceso creativo, y es que desde ese primer libro Dan Brown tiene una regla que sigue vigente hoy 30 años después, que es como su regla de oro, y esa regla es: no escribas la palabra uno. Él advierte que la emoción de escribir cualquier escena o cualquier capítulo cuando apenas tienes la idea de un libro, dice que es una trampa. Literalmente dice, y lo voy a citar: no escribas el capítulo 1 hasta que no sepas cuál es el final del libro. Él se describe a sí mismo como un plotter. Plotter significa planificador. Significa que planeas tu libro antes de escribirlo, planeas tu outline. Un outline de capítulos es una estructura. Es un documento que es como el esqueleto que detalla qué pasa en cada uno de tus capítulos antes de que escribas tu libro. Si no tienes este outline, Dan Brown menciona el ejemplo de que si no planeas, vas a empezar a escribir súper emocionado al principio, como lo hacen todos los principiantes que no planean su libro y no planean su outline, y vas a estar escribiendo
y vas a llegar de repente al capítulo 7 después de mucho tiempo y se te ocurre otro final porque no lo tienes planeado. Y entonces te das cuenta de que el asesinato en el Museo del Louvre ya no tiene sentido para el final que se te acaba de ocurrir. Y entonces, como ya no tiene sentido, vas a tener que tirar a la basura esas 50 páginas que escribiste, esos 7 capítulos. O peor, vas a abandonar lo que escribiste hasta que se te ocurra otra idea de otro libro. Y va a pasar otra vez lo mismo. Porque ahí te enfrentas a la realidad. Solo tienes 2 opciones. O tiras a la basura semanas de trabajo para arreglarlo, o te desanimas y lo abandonas hasta que a la siguiente semana, al siguiente mes o al siguiente año te emocionas con una idea nueva y repites el mismo ciclo, coleccionando primeros capítulos del libro que nunca vas a terminar. Y él lo compara no planear tu libro antes con emocionarte, subirte a un carro, acelerarle a todo lo que da, pero sin elegir antes ningún rumbo. Y después de acelerar con mucha emoción, después de mucho tiempo te das cuenta que se te acabó la gasolina y te quedas ahí parado, no sabes ni dónde, en medio de la nada. Yo pienso igual. Después de escribir y analizar libros durante años, hay algo que tengo muy claro y es que yo no empezaría jamás a escribir un libro ni permitiría que alguien empiece uno sin tener el outline final completo. Estuve investigando cómo es que descubrió esta manera de pensar y esta manera de planear y ahora es muy evidente porque su método de planeación viene de combinar 2 de sus mundos, la música y las matemáticas, porque antes de escribir, Dan era músico y era compositor y un compositor no le dice a la orquesta toquen lo que sienten. Un compositor escribe una partitura. Un outline de capítulos es literalmente la partitura de un libro. Dan Brown ha dicho explícitamente que escribir una novela es como componer una sinfonía. Tienes temas, tienes estructuras, tienes ritmos, tienes crescendos y se dio cuenta de que no puedes tener un crescendo o un clímax en la historia al final si no has planeado primero los instrumentos, los personajes desde el principio. También desde chico su papá del mundo de las matemáticas le enseñó esa forma de pensar que un problema bien planteado es un problema prácticamente ya resuelto. Y también es por eficiencia. Dan Brown dice que prefiere editar o tirar a la basura 2 páginas de su outline que tirar 300 páginas de una novela escrita. Porque cuando está diseñando su outline, prueba ideas y se pregunta, a ver, ¿qué pasaría si Robert Langdon va a París aquí? O no, mejor a Londres. O no, mejor creo que esto queda mejor en este otro capítulo. Y exactamente así como lo explica, así fue el proceso de crear también el outline de mi novela y de mis primeros 2 libros. Dice que hacer esos cambios en tu outline toma 5 minutos, pero cambiar la historia si escribiste el libro completo, eso tomaría meses. En una entrevista mencionó que en ese proceso de hacer su outline es donde mueve las piezas de ajedrez. Si descubre que un personaje no funciona, lo borra del outline. Porque es mucho menos doloroso borrar un renglón en un outline que borrar 3 semanas de escritura que ya no encajan en la trama. Y me gusta mucho cómo lo explica. Comenta que un libro es una promesa al lector. Y si tú como escritora o como escritor no sabes a dónde va la historia cuando le estás escribiendo, si no sabes quién es el bueno, quién es el malo, cuál es el desenlace, cuál es el mensaje o cuál es el secreto, el lector huele y el lector huele y detecta esa improvisación y el lector se va a sentir estafado. También él ha sido muy determinante y lo ha mencionado muchos en sus entrevistas. Él dice que no existe el bloqueo del escritor. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Dice que los escritores y las personas que se bloquean porque no saben qué sigue. Pero si tienes un outline completo, nunca te sientas frente a una página en blanco preguntándote qué va a pasar ahora, porque eso ya lo decidiste antes. Pero si no tienes tu outline, va a pasar eso, te vas a bloquear. Y por eso hay que hacer ese trabajo antes de empezar a escribir. El día que aprendes a construir un outline de capítulos bien hecho, escribir un libro, deja de ser algo que algún día vas a hacer. Cuando tienes tu outline, eso ya se convierte en algo que ya empezó. Y cuando tienes eso, cuando eso pasa, ya no paras. Y la realidad es que tanto Dan Brown como J.K. Rowling, Stephen King, Rebecca Yarros, Elizabeth Gilbert, todos hablan de la importancia de tener este outline antes de empezar a escribir. Pero nadie lo enseña porque es difícil de explicar y es difícil de ejecutar.
Pero puedes estar tranquila, puedes estar tranquilo porque planear outlines, esa es exactamente mi especialidad. Yo sé que pensar en planear un outline para tu libro, eso suele abrumar a la mayoría, pero estás en buenas manos dentro de la academia porque dentro desarmo todo este método y este mecanismo para entregártelo pieza por pieza. Para mí la verdadera sofisticación está en eso, en la simplicidad. Mi trabajo es que aprendas esta habilidad. Mi trabajo es que para ti se vuelva un proceso intuitivo. Esa es la razón por la que existe Academia de Escritores. No para enseñarte gramática, porque la manera en la que escribes, eso ya es parte de tu estilo. Eso es parte de tu estilo, usar tu voz y tu tono como ya es. Mi sello, el sello de la academia, es que aprendas la estructura de las historias y que durante esas 5 semanas diseñes tu estructura, que diseñes tu outline final de capítulos y que aprendas con precisión esta habilidad, porque esa es la única herramienta que te asegura que nunca, bajo ninguna circunstancia, nunca te vas a quedar a medias. Como dice Dan Brown, esa es la cura definitiva y el antídoto contra el bloqueo del escritor. Por eso yo soy tan obsesivo con el outline, porque el outline no solo te ahorra tiempo, te ahorra frustración, te ahorra abandonar libros que sí tienen potencial, y porque esa es la diferencia entre escribir un libro o pasar años intentando y hablando de que estás escribiendo uno pero nunca lo terminas. También desde este primer libro estableció un elemento de investigación en su proceso creativo, porque ese año, desde 1994 y 1995, se metió a foros de criptografía en internet y contactó a personas reales. De hecho, logró hablar con ex agentes de la NSA. En los agradecimientos del libro menciona a 2 criptógrafos que lo ayudaron de manera anónima, y eso sigue haciendo con todos sus libros. Sobre eso, Dan menciona que el consejo típico que nos dan a todos los escritores es escribe sobre lo que conoces. Que eso significa usar lo que te inspira, usar tu contexto, usar lo que ya está en tu cerebro. Pero Dan agrega este paso extra y este es parte de sus principios. Menciona que para aumentar tu entusiasmo, sí escribe sobre lo que conoces, pero mézclalo con lo que quieres conocer, porque eso te va a inspirar. Y lo voy a citar. Él dice: escoge un mundo, escoge un tema, tal vez no lo conoces, pero puedes empezar a conocerlo mañana. Menciona el ejemplo de si eres contador y piensas que tú solamente conoces el mundo de los números, pero tal vez te llama la atención la arqueología. Entonces, ve y busca libros sobre arqueología, ve a museos, ve sus fotos, busca a alguien que se dedique a eso y háblale por teléfono, hazle preguntas, conoce sus herramientas. También menciona el ejemplo de que no tienes que viajar al Taj Mahal si tú quieres escribir un libro sobre eso. Puedes buscar también a alguien que haya ido y entrevistarlo. Y eso para él es no dejar que tu profesión actual defina tus límites creativos. Durante esos años, Blythe, su esposa, cuando Dan se iba a dar las clases, su esposa se convirtió también en investigadora y en su primera editora. Ella leía los borradores, ella le decía qué funcionaba y qué era aburrido. Ella le ayudaba a buscar datos y sí hacían muy buen equipo. Y en 1996 finalmente sucedió. Escribió la última palabra, puso el punto final y terminó de escribir el libro. Terminar de escribir un libro es solo la primera mitad. Después de eso empezó el proceso que ahora sí hace que el sueño se vuelva realidad. Porque el sueño de todos los escritores, el sueño no es tener un archivo de Word guardado en una carpeta en tu computadora. El sueño es tener tu libro en las manos. El sueño es abrirlo y el sueño real es vivir esa experiencia de entrar a una librería y caminar por los pasillos y ver tu libro ahí, ver tu libro, ver tu nombre, ver tu apellido impreso en el lomo y en la portada de un libro, en el mismo estante o en la misma librería junto con tus autores y libros que te inspiran. Pero para poder llegar a eso, como funciona la industria, lo primero tuvo que hacer Dan Brown fue escribir lo que se llama una carta de presentación, que incluye una sinopsis de una página de lo que trata su libro y menciona que tiene que ser lo suficientemente atrapante para conseguir primero a un agente literario que pudiera representarlo. Él envió esa carta y envió el manuscrito a más de 20 agencias literarias y, como le pasa a todos, recibió primero muchas cartas de rechazo. Pero él persistió hasta que un agente literario confió en él y el agente literario leyó el manuscrito entero y lo llevó y lo presentó a todas las editoriales en Nueva York.
Fue un proceso y en 1998 la editorial St. Martin's Press decidió comprar los derechos y publicar ese primer libro de la fortaleza digital. Y hay que poner esto en contexto para entender la magnitud porque St. Martin's Press no es cualquier editorial pequeña o independiente. Y para entender esto súper bien, a ver, en el mundo existen 5 grandes editoriales que son las 5 empresas gigantescas que controlan toda la industria editorial global. Esas 5 empresas se llaman las Big Five, son Mi Editorial, Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette y Macmillan. Y hay un detalle estratégico que las personas que están fuera de esta industria no conocen y es que cada una de estas 5 grandes editoriales del mundo son dueñas de casi todas las otras editoriales. Por ejemplo, Penguin Random House tiene la editorial Suma, tiene la editorial Alfaguara, la editorial Doubleday, la editorial Aguilar y otras 50 editoriales más. Por ejemplo, mi libro Tengo algo que contarte tiene el sello de Aguilar. O mi novela, Nada fue lo que creímos, tiene el sello de Suma en la portada, pero ambos libros, por dentro, en la hoja de derechos de autor, está el logotipo y el copyright de Penguin Random House. Lo mismo con Dan Brown. La editorial St. Martin Press es una editorial que pertenece a la editorial Macmillan, que es una de esas 5 Big Five. Y entonces, que haya firmado contrato con ellos, con una de las Big Five, significa que entraste a las grandes ligas y significa que pasaste todos los filtros de calidad de la industria más competitiva. Y aquí es donde todos podemos imaginarnos esa escena como de película en la que Dan Brown recibe una llamada, le avisan que su libro va a ser publicado, que descorcha la champaña y se vuelve millonario y se convierte en el autor más leído de todo el planeta, pero eso no pasó. La realidad fue completamente diferente. De hecho, fue todo lo contrario. El libro fue publicado en 1998 con esta gran editorial, pero el mundo lo ignoró. Nadie sabía quién era Dan Brown, no hubo entrevistas, no hubo espectaculares en Times Square y menciona que las ventas fueron extremadamente decepcionantes. Dan y su esposa tenían una vagoneta vieja y lo que hacían era cargar cajas de libros en la cajuela de esa vagoneta y manejaban por todo su estado y por todas las ciudades cercanas. E iban de librería en librería tocando puertas y Dan entraba, se presentaba con el gerente de la librería y le pedía casi rogando que aceptara poner 3 o 4 copias de su libro en el mostrador principal. Su esposa se encargaba de organizar firmas de libros, hablaba a las tiendas, hacía flyers, invitaba a desconocidos. Dan cuenta que cuando lograron una firma de libros en una librería pequeña en la que su esposa había preparado todo, él estaba ahí sentado en una mesa con su pluma lista y cuenta que hasta se quiso preparar mucho y llevaba muchas plumas por si se le acababa la tinta de tantos libros firmados, pero estuvieron ahí esperando y nadie llegó durante 2 o 3 horas. Todavía cuenta que le frustraba mucho que las personas pasaban y que ni siquiera hacían contacto visual. Y cuenta que hubo muchos momentos como esos en los que la única persona con la que hablaba en esas firmas de libros era con un empleado de la librería. Pero él seguía cargando cajas en su vagoneta. Y a ver, también ha sido muy honesto sobre esta etapa. Dice que sí fue deprimente, que sí es desmoralizante, porque él estaba emocionado, había hecho el trabajo, tenía el respaldo de una editorial muy grande y aún así no hubo lectores. Y cuenta que ese fue su momento más bajo. Pero ahí entendió, y es lo que él aconseja y es otro de sus principios, y es que el proceso tiene que ser tu premio. Menciona que tienes que amar el proceso, porque si tu única motivación son los aplausos o las ventas, te vas a quedar sin combustible muy rápido. Y menciona que ahora puede ver cómo sí toma tiempo construir una base de lectores. Y dice que de la misma manera en la que estás comprometida y comprometido con contar una historia de principio a fin, de la misma manera con la que estás comprometida y comprometido con escribir tu libro, tienes que tener ese mismo nivel de compromiso para construir también tu carrera profesional como escritor o escritora. Y que no se trata de un solo libro, no se trata de un solo evento, sino de construir esa base de lectores año tras año, libro tras libro. Aparte de ser persistente, otro punto clave y consejo que menciona es la importancia de invertir en ti misma y en ti mismo.
Menciona que más que entrar en modo víctima, aunque estaba decepcionado, él sabía que su libro era pequeño, él sabía que todavía era un autor desconocido, pero me encanta la mentalidad que él tomó en ese momento porque se dijo a sí mismo, es que tengo que tomar las riendas de esto, tengo que tomar las riendas con mis propias manos. Y él hablaba en todas partes, le explicaba su libro a cualquier persona que escuchara y el poco dinero que le sobraba de sus 2 trabajos lo invertía en sí mismo para que más personas leyeran su libro. Y cuenta que hizo todo lo necesario y que invirtió todo lo que tenía para poder vender la cantidad de libros necesaria para que su editorial se diera cuenta y dijera, ok, tal vez estás creciendo, para que quisieran comprar su segundo libro. Y por eso destaca lo importante de creer en ti, de creer en lo que estás haciendo y la importancia de invertir en ti mismo, en ti misma. Y él sabía que el fracaso de un libro no significaba el fracaso de toda su carrera. Encontró una frase, encontró como un mantra que se repetía a sí mismo y ese mantra era que este libro no haya vendido no significa que el segundo no vaya a venderse. Y con esa idea en mente regresó a su escritorio todos los días a las 4 de la mañana. Para su segundo libro, volvió a escarbar en su propio archivo de sus recuerdos y de su vida e hizo lo que mejor sabe hacer, que es reciclar su propia vida y su ADN creativo, y recordó ese disco que había grabado años antes que no se había vendido nada, el disco de música que se llamaba Ángeles y Demonios, y decidió usar ese mismo título para esta nueva novela. Y no solo el título, también volvió a contactar al ilustrador John Langdon, el artista que le había diseñado la portada del disco con los ambiagramas, y le pidió que creara nuevos ambiagramas para el libro, y ya sabemos de dónde salió el apellido Langdon. Y para encontrar la historia de ese segundo libro, Dan regresó a la raíz de su infancia, al conflicto entre la lógica de su papá y la fe de su mamá. Por eso el libro trata sobre esta guerra eterna entre ciencia y religión, el Vaticano contra Galileo y el CERN, la teoría de la antimateria versus Dios. Y este libro se publicó en el año 2000, 2 años después. Y a ver, uno pensaría que por la calidad de la historia, este fue el momento en el que todo explotó, pero no. Las ventas de Ángeles y Demonios fueron igual de decepcionantes que las del primer libro. El mundo seguía sin saber quién era Dan Brown. Ya llevaba 2 intentos, miles de horas de madrugadas invertidas y seguía siendo todavía un profesor desconocido cargando cajas de libros en su vagoneta. Pero no paró, siguió con su rutina, siguió siendo duro con el proceso y escribió un tercer libro titulado La Conspiración. En este libro mezcló política con ciencia, se inspiró en el descubrimiento de la vida microscópica en un meteorito que cayó en el Antártico mezclado con la corrupción dentro de la NASA. Este libro se publicó en 2001 y el resultado lo mismo, otro fracaso. Y quiero que dimensionemos esto porque esta historia no es como la de J.K. Rowling o como la de Stephen King, que sus primeros libros fueron éxitos masivos instantáneos. Esto era 2002. Dan Brown ya había escrito 3 novelas completas, ya había creado este personaje épico llamado Robert Langdon, ya había explorado el tema de la NSA, el tema del Vaticano, el tema de la NASA, y para 2002 significa que ya llevaba casi 10 años, una década haciendo libros y levantándose a las 4 de la mañana, y sumando las ventas de sus 3 libros apenas llegaba a unas pocas copias vendidas. Y a ver, es fácil contar la historia rápido, pero quiero que dimensionemos y tratemos de sentir y entender lo que él sentía en ese momento y tratar de imaginarnos cómo era su día en 2002. Porque Dan Brown ya tenía 38 años. A los 38 la sociedad espera que ya tengas la vida resuelta, que tengas estabilidad. Pero él a los 38 no solo tenía 3 libros que nadie leía. Primero, había intentado ser músico en Hollywood y abrió su estudio y fracasó. Intentó ser cantautor y falló. Ahora intentaba ser escritor y llevaba 3 fracasos seguidos. Básicamente llevaba toda su vida adulta persiguiendo sueños artísticos y la vida le respondía que no, que eso no era lo suyo. Ese es el momento más peligroso para cualquier emprendedor, para cualquier escritor, para cualquier escritora o cualquier soñador. Una cosa es tener fe en ti cuando tienes 20 años y todo el futuro por delante, pero tener fe cuando ya casi tienes 40, cuando tienes 2 trabajos para pagar las cuentas y cuando llevas casi 20 años coleccionando fracasos, eso puede ya no ser fe.
puede ser locura. Muchas personas pueden considerar ese momento como ya, a ver, acéptalo, ríndete, ya quédate como maestro y olvida esto. Pero con la cuenta bancaria vacía, con todos esos fracasos, él tenía una idea más. Tenía una última obsesión y decidió intentarlo una vez más. Cuando Dan Brown fue estudiante de intercambio en Sevilla en 1985, en ese intercambio él tuvo una clase de historia del arte. Y en la clase estaban analizando la pintura de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Y el maestro les platicó que desde hace muchos años estaba el rumor entre los artistas de que la persona sentada a la derecha de Jesús podría no ser un profeta. Que estaba el rumor de que podría ser María Magdalena. Y eso que dijo su maestro en España más de 15 años atrás se quedó guardado en su cerebro por años. Y decidió que para este cuarto intento iba a apostarlo todo. Iba a mezclarlo todo. Tomó esa teoría de conspiración, mezcló el misterio de toda la vida del Santo Grial, volvió a usar a su personaje estrella Robert Langdon, volvió a usar los códigos, los acertijos que su papá le ponía en Navidad y decidió mezclar el arte de Leonardo da Vinci con religión y secretos del Vaticano con una persecución. Tomó todos los elementos que le apasionaban y que ya había usado por separado en sus fracasos anteriores, pero esta vez los unió. Y antes de escribir este libro hizo dos cosas. Después de tantos fracasos, lo primero que hizo fue diseñar una imagen y escaneó la página de la lista de los libros más vendidos del New York Times y borró digitalmente al que estaba en número 1 y puso su nombre, puso el nuevo título de su nuevo libro y lo imprimió. Imprimió esta hoja como si fuera verdad y la veía todos los días. Él veía todos los días esta página del periódico como si fuera el New York Times con su número 1 en la lista de los libros más vendidos. Él dice que ahora hace esto con todos sus libros porque cada día ve esta hoja y piensa, ok, ese libro ya existe, ya solo falta escribirlo. Y lo segundo que hizo fue un pacto consigo mismo. Se prometió escribir lo que él verdaderamente quisiera leer. Escribir algo 100% su gusto y su estilo. Y se dijo a sí mismo, si esto no vende, entonces ya. Si esta novela no vende, que va a ser 100% mi estilo, voy a tomar la decisión de que ya no debería de ser escritor. Con ese pacto consigo mismo y con esa imagen y esa hoja del New York Times frente a sus ojos, se sentó a escribir su cuarto y último intento y se sentó a escribir el Código Da Vinci. Dan ha confesado y lo dijo tal cual. Dijo, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero terminé la planeación y terminé el outline final de capítulos del Código Da Vinci sentado en la lavandería de la casa de mis papás. Y a ver, claro que él quería un estudio profesional, pero su realidad económica no le permitía eso. Todo lo contrario, trabajaba en una mesa plegable de plástico apretado entre la lavadora y la secadora con un calentador eléctrico pegado porque se moría de frío y el lugar no era bonito, no era instagrameable, daba vergüenza, pero era funcional. Y menciona que a veces creemos que para empezar a escribir necesitamos el escritorio perfecto de caoba o la silla ergonómica o la libreta perfecta y una vista increíble, pero Dan Brown es la prueba de que eso es mentira. Él aconseja esto y dice, no te pongas requisitoso, no te pongas exigente con tu espacio de trabajo. Tu cerebro no necesita flores frescas, necesita enfoque. Dice que lo que te rodea no es crítico, que lo único crítico es que no haya distracciones. Él no tenía distracciones ahí en la lavandería y también menciona que tienes que hacer lo que sea necesario por tu libro, porque si esperas a que las condiciones sean perfectas, nunca vas a escribir ni una sola palabra. Mientras Dan Brown seguía escribiendo el Código Da Vinci, en Nueva York estaba pasando algo como que detrás de cámaras. Y es que su editor, llamado Jason Kaufman, que trabajó con él en los libros anteriores en St. Martin Press, este editor recibió una oferta para moverse y trabajar ahora en Penguin Random House.
Para este punto, Jason Kaufman, el editor, y Dan ya no era solamente una relación de escritor y editor, ya se estaban convirtiendo en muy buenos amigos, además de esa relación profesional, y esa relación más adelante se iba a convertir en algo más importante. Pero en este punto, cuando a Jason Kaufman le ofrecen este trabajo y se va a Penguin, él les puso una condición a sus nuevos jefes y les dijo: acepto el puesto solamente si Dan Brown viene conmigo. Y Penguin aceptó. Así que gracias a esto, Dan Brown firmó un nuevo contrato con Penguin Random House, lo que significaba que su nuevo manuscrito, El Código Da Vinci, ya no nada más iba a ser publicado por una editorial grande. Ahora iba a ser publicado por la más grande y la más poderosa de todas las Big Five. Y aquí empieza el efecto dominó de todo lo que pasó después. Lo primero que pasó fue que Dan entregó las primeras 150 páginas del manuscrito a su nuevo equipo en Penguin y les entregó el outline para que también entendieran qué seguía después. Y el equipo le dio todo esto también al departamento de marketing, y voy a citar a una trabajadora del editorial. Menciona que internamente hubo euforia. Y que todos los editores, que todos los de marketing, los de ventas, todos coincidieron en que tenían oro en las manos. Y antes de que el libro estuviera terminado, Penguin empezó a diseñar una estrategia. No sabían si iba a funcionar, pero decidieron arriesgarlo todo. Número 1, antes de que el libro estuviera terminado, llevaron a Dan Brown a una conferencia donde iban a estar todos los directores y dueños de todas las librerías de Estados Unidos. Y en esa exposición que les hizo Dan Brown, cuentan que su inteligencia y este estilo como que muy refinado y muy académico con el que habla les encantó a todos. Esto fue muy diferente a cuando Dan tenía que suplicar y rogar para poder hablar librería por librería con los gerentes para que le hicieran caso. Y ahí la editorial tomó otra decisión. Cuando comprobaron que Dan Brown le cayó tan bien a los libreros y que les fascinó la historia de este nuevo libro que todavía no se publicaba, hicieron una estrategia e imprimieron 10,000 copias del libro, aunque todavía tenía errores, aunque todavía no estaba terminado y aunque todavía tenía muchas faltas de ortografía, pero imprimieron 10,000 copias y se las enviaron a todos los libreros y a todos los líderes de opinión meses antes del lanzamiento. Normalmente una editorial siempre hace esto, pero envían 50 libros, envían 100 o máximo envían 200. Pero con Dan Brown enviaron 10,000 copias anticipadas, solamente para que los gerentes de todas las librerías lo leyeran. Y esto ya era una apuesta millonaria. El objetivo de esta estrategia fue generar el boca en boca antes de que el libro se publicara. Y funcionó porque la comunidad de libreros, la comunidad editorial empezó a hablar. Empezaron a llegar cientos de correos pidiendo el libro para que estuviera disponible en sus librerías. Originalmente, Penguin Random House, la editorial, originalmente habían planeado imprimir 60,000 copias para el lanzamiento, que para un autor que no ha vendido nada antes, eso ya era mucho. Pero los números y los pronósticos empezaron a cambiar por completo meses antes de la publicación. Barnes & Noble, la librería más grande de Estados Unidos, después de leer esas primeras copias anticipadas, les gustó tanto el libro que aumentaron su pedido inicial solamente para esa librería a 80,000 copias. Y la competencia se enteró de esto y también duplicaron sus pedidos. Y entonces, de la noche a la mañana, sin haber vendido un solo libro al público todavía, porque todavía no se publicaba, en lugar de fabricar esos 80,000 libros, Penguin empezó a fabricar 230,000 ejemplares que estuvieron listos el día de la publicación. Y cuando llegó el día, cuando llegó marzo 18 de 2003, esa misma mañana el periódico The New York Times publicó una reseña, y no fue una reseña normal. El New York Times dijo: la palabra es wow, es mejor que Harry Potter. Obviamente, ese mismo día, miles de personas corrieron a las librerías y había pósters de la Mona Lisa por todas partes. Y quiero que recordemos una hoja de papel. Quiero que recordemos la hoja del New York Times que Dan Brown había photoshopeado y pegado en su pared cuando nadie lo leía y que nadie creía en él. Porque esa hoja que veía todos los días antes, cuando estaba escribiendo en la lavandería, lo que pasó fue que la semana siguiente al lanzamiento del Código Da Vinci, Dan Brown recibió la llamada y ya no tuvo que imaginarlo más.
porque el Código Da Vinci entró oficialmente en el número 1 de la lista de bestsellers del New York Times y su visualización se convirtió en realidad. De hecho, quiero hacer un paréntesis especial porque mientras estaba armando este caso de estudio se me ocurrió una idea un poco arriesgada porque retomé mis viejas épocas de programador cuando era adolescente y me puse a programar y diseñé un sitio web donde tú pones tu nombre y pones el título de tu futuro libro, nada más esas dos cosas, y le das clic y la página y el sistema te genera una imagen exactamente igual a la lista de los libros más vendidos del New York Times. Tiene la misma tipografía, el mismo diseño, el mismo estilo gráfico y el mismo formato que usó Dan Brown para que tú también lo tengas y puedas imprimirlo, para que tú también sepas a dónde vas. Y esto estuvo retador porque hace muchos años que no programaba nada, pero lo logramos. El link está aquí abajo en la descripción del episodio. Le puse de nombre generador de bestsellers. Úsalo, imprímelo y pégalo frente a tu escritorio para que igual que Dan Brown lo veas todos los días hasta que tu cerebro se la crea tanto que no le quede otra opción más que lograrlo y que recuerdes que tu libro ya existe y que solo falta escribirlo. En este punto realmente la locura apenas empezaba. Normalmente un bestseller empieza alto, empieza con ventas altas y luego baja, pero este libro empezó alto y siguió creciendo, siguió explotando. De hecho, al año siguiente, en 2004, estalló la controversia porque el Vaticano y líderes religiosos empezaron a condenar el libro, diciendo que era blasfemia, que atacaba los cimientos de la iglesia y pedían que se prohibiera su lectura. A pesar del éxito que ya tenía el libro, esa controversia fue la mejor campaña de marketing gratuita de toda la historia, porque al querer prohibirlo sucedió todo lo contrario y hubo otra ola masiva de ventas. De repente, sus libros anteriores, los libros que habían sido fracasos totales como La Fortaleza Digital, La Conspiración y Ángeles y Demonios, en 2004 Dan Brown logró algo histórico. Y es que sus 4 novelas estaban al mismo tiempo en la lista de los más vendidos del New York Times. Los fracasos del pasado se convirtieron en éxitos retroactivos. Y no cambió ni una palabra de esos libros, así como estaban, ya tenían potencial. Y por eso ahora una de las cosas que más aconseja es sigue adelante. No importa si tus primeros libros pasaron desapercibidos, porque es el 4º intento el que puede encender la chispa y convertir en bestsellers y películas los 3 que al principio nadie vio. Menciona que cada proyecto creativo, aunque tenga potencial, también involucra un elemento de suerte, involucra persistencia. Ahora con todo este éxito, él ya no tuvo que ir a Hollywood, ahora Hollywood vino a él. Sony Pictures compró los derechos para la película. Si comparamos la vida de antes, en donde tenía un turno doble, 2 trabajos y donde estaba escribiendo en una lavandería, ahora Sony Pictures le pagó $6 millones solamente por los derechos. Ese mismo año 2004, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo creativo. En mayo de 2006 se estrenó la película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks con música de Hans Zimmer. En 2006 yo no conocía los libros, yo conocía a Dan Brown porque justo vi la película de Código Da Vinci y me obsesioné con la película. Mi papá me compró todos los libros de arte de Leonardo da Vinci y me volví lector también de todos los libros de Dan Brown y me obsesioné tanto con esta historia que hasta compré una edición especial que incluía un cryptex. Un cryptex es un artefacto mecánico en el que puedes guardar un secreto con una clave. Puse una foto del cryptex en las notas del episodio. Esa película del Código Da Vinci recaudó más de $800 millones en todo el mundo. Hay una foto de la premiere de la película. Estaban en el Festival de Cine de Cannes en Francia y Dan Brown se bajó de una limusina. Llevaba puesto un smoking impecable. Había cientos de flashes de cientos de cámaras. La alfombra roja estaba llena de estrellas de cine y a su lado estaba Blythe, su esposa, la que cargaba cajas en la vagoneta con él, la que escribía comunicados de prensa aunque nadie lo leía, la que se mudó con él después de que fracasó en la música. Y hay una foto en donde se voltearon a ver en medio de toda esa locura. Ya no eran el profesor de inglés y su esposa vendiendo libros de puerta en puerta. Ahora eran los creadores de uno de los fenómenos literarios más grandes de esa época. Y en esa mirada
se dijeron todo sin decir ni una sola palabra. Fue como una mirada de valió la pena. Y no quiero que se nos olvide el detalle más importante de toda esta historia. Es muy fácil perdernos en los millones de dólares y en las alfombras rojas, pero si recordamos la promesa que se hizo en la lavandería cuando estaba en su punto más bajo, él se prometió que por primera vez iba a dejar de tratar de adivinar qué quería el mercado y se prometió escribir un libro 100% a su gusto, se prometió escribir exactamente lo que él se moría por leer y el hecho de que ese libro, el que escribió siguiendo su propia curiosidad al 100%, se haya convertido en el más vendido, nos enseña la lección más valiosa para cualquier creativo. Dan menciona que tienes que confiar en tu propio gusto. Y lo ha mencionado muy claro. Él dice, algunos aman lo que hago, otros odian lo que hago. Y eso está bien. No puedes ir por la vida persiguiendo el gusto de los demás porque eso es una carrera que nunca vas a ganar. Si tratas de que le guste a todo el mundo, no le va a gustar a nadie. Menciona que lo grandioso de este mundo es que hay miles de millones de personas y por estadística hay miles de gustos diferentes y que lo único que puedes controlar es escribir lo que a ti te emociona. Explica que si tú eres un ser humano y escribes algo que genuinamente te mueve y que te divierte o te atrapa, es matemáticamente imposible que seas el único que le guste. Si a ti te gusta, allá afuera va a haber miles de personas que también les va a gustar y que comparten tu mismo gusto y que así como tú te mueres por leer ese libro que quieres escribir, ellos están allá afuera buscando en los estantes, esperando encontrar exactamente eso que tú quieres escribir. Después de toda esta locura, en 2007, Dan se retiró de la vida pública para escribir. Con las ganancias de los libros y las ganancias de la película, construyó una casa, la casa de sus sueños en New Hampshire. Y no es una casa normal, es una casa que parece salida de sus novelas. Es como una casa elegante que parece un castillo y tiene pasadizos secretos, tiene libreros que se mueven, hay cuartos ocultos. Me hace todo el sentido. Así es Dan Brown. Obviamente ya no tenía que ir a dar clases a 2 escuelas para pagar la renta, pero lo que sí se mantuvo de su anterior estilo de vida fue su disciplina. Esa sí seguía intacta. El despertador sigue sonando a las 4 de la mañana. Se sigue sentando a escribir de 4 a 12 del mediodía. El dinero cambió su casa, pero no cambió su ética de trabajo. Y él menciona eso, que tienes que proteger tu proceso creativo. Y ha explicado que escribir un libro es un compromiso psicológico muy diferente a otras artes. Menciona que escribir un libro no es como escribir una canción, donde te llega la inspiración un día y listo, y tienes la letra de una canción en un día. Al contrario, un libro es un proceso largo, como si fuera una guerra de resistencia, no de inspiración. Y por eso menciona que tienes que proteger y blindar y separar ese tiempo para hacer el trabajo pase lo que pase. Porque enfrentarse a un proyecto tan grande y tan largo puede intimidar y que si te despiertas pensando es que tengo que escribir una novela de 500 páginas, eso abruma y dice que te vas a paralizar. Pero menciona que tu trabajo no es escribir un libro, tu trabajo no es escribir una novela. Tu único trabajo es planear tu outline, terminar ese proceso y a partir de ahí levantarte todos los días y sentarte en la silla y que eso es todo. Las páginas se van a acumular poco a poco y verlo de esa manera hace que te relajes, le quita lo intimidante. Su frase favorita para esto es: protege el proceso y los resultados se cuidarán a sí mismos. En 2009 publicó El símbolo perdido. La inspiración fue el concepto de los secretos a plena vista, porque cuenta que se obsesionó con Washington, D.C., pero no con la ciudad política que vemos en las noticias, sino con cómo es posible que la capital del país más poderoso del mundo esté diseñada y esté llena de símbolos masónicos y arquitecturas egipcias. Y viajó a Washington, D.C., exploró el Capitolio, conectó la política moderna con rituales antiguos. Y tengo que confesar algo sobre este libro. Esa ciudad es perfecta y es de mis ciudades favoritas, pero cuando leí el libro en 2009 todavía no conocía Washington, D.C. Y la verdad es que ese libro sí me costó. Siento que no me gustó el libro, pero tengo la teoría de que si lo vuelvo a leer, ahora sí me va a gustar más que esa primera vez. El día de publicación de ese libro, solamente el primer día vendió más de 1 millón de libros.
Después, en 2013, publicó Inferno. Aquí la inspiración fue la sobrepoblación mundial y viajó a Florencia, Venecia, Estambul y se dio cuenta de que matemáticamente, si seguimos así como estamos, el planeta va a colapsar. Y su cerebro empezó a preguntarse, ok, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el fin del mundo? ¿Cómo se ve un mundo donde ya no cabemos, donde peleamos por los recursos? Y ahí fue donde conectó la Divina Comedia de Dante, que es un libro, es un poema escrito en 1300. En una entrevista contó que se hizo la pregunta: ¿qué pasaría si la Divina Comedia no fuera una descripción de lo que pasa después de la muerte? ¿Qué tal si lo que escribió Dante fuera más bien una profecía? Ese libro lo leí al mismo tiempo con uno de mis mejores amigos en la universidad. Íbamos capítulo por capítulo. La película no fue tan buena porque era muy difícil lograr algo que sí pasa en el libro. Todavía me acuerdo de una escena específica del libro donde casi me da un infarto. En 2017 publicó Origen y aquí su curiosidad se fue hacia el futuro y se preguntó de dónde venimos y a dónde vamos. Y pienso que se adelantó porque era 2017 y el libro trata sobre el choque entre la inteligencia artificial y entre Dios. Y para esto necesitaba una ciudad donde lo ultramoderno se mezclara con lo ultra religioso y encontró el lugar perfecto, encontró España. La historia empieza en el Museo Guggenheim, en la Sagrada Familia de Gaudí, y hay una escena en un centro de inteligencia artificial que está dentro de una iglesia, y eso sí existe en la vida real. Este libro fue el culpable de mi obsesión por viajar a España. Y a ver, ahora, si analizamos todos estos libros, desde Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, hasta Origen, nos damos cuenta que Dan Brown tiene un sistema para encontrar sus ideas. De hecho, él lo ha explicado y dice: si quieres escribir un libro y tú llegas a pensar, es que no tengo una gran idea como para escribir un libro entero, él dice: a ver, tranquilo, relájate. Los mejores libros vienen de una sola cosa simple y de una idea sencilla. Él recomienda no obsesionarte con detalles que no importan muy al principio y que lo primero que tienes que hacer es preguntarte en qué mundo quiero vivir durante el próximo año, y que ese es el primer paso. ¿Quieres vivir en el mundo de la CIA, en el mundo del Museo del Louvre, en el mundo de la inteligencia artificial, el mundo del arte, el mundo de la arqueología, en el mundo de los viajes? Menciona que cuando eliges un mundo, ahí empiezan a surgir preguntas y las preguntas se hacen evidentes una vez que eliges. Dan Brown compara este proceso con Miguel Ángel esculpiendo. Al principio, tu idea, tu mundo es solo un bloque gigante y tosco de mármol. No se ve todavía ninguna figura, solo se ve una masa de piedra. No empiezas tallando las pestañas o los músculos o los detalles finos. Primero tomas un martillo pesado y golpeas con fuerza para poder quitar los grandes trozos de piedra que sobran, y después poco a poco se empieza a ver primero una silueta, una forma humana, y hasta que ya tienes la forma humana completa, ahora sí ya cambias a los cinceles finos para empezar a tallar los músculos y empezar a tallar las venas y los detalles. Con el método de preguntas que enseño en la academia hacemos exactamente eso. Tomamos tu idea simple y te guío hasta que se revela la obra de arte entera que siempre estuvo escondida ahí adentro. Mi trabajo es eso, enseñarte dónde golpear para que no rompas la piedra. Otra clave que es como el sello de su estilo es combinar. Él busca un mundo y mezcla lo nuevo con lo antiguo. Él encuentra siempre también ese punto medio de conflicto, como política con rituales, o ciencia con religión, o futuro con pasado, y lo mezcla con un último ingrediente. Él lo describe como encontrar una área moral gris, que eso significa una pregunta moralmente difícil y moralmente ambigua. Una pregunta que no tenga respuesta fácil. Una pregunta donde puedas tener argumentos válidos de ambos lados. Esto está en las notas descargables del episodio. Si analizamos sus libros, todos tienen en el fondo esas preguntas como, a ver, ¿es ético matar a la mitad de la población para salvar a la especie humana? O la pregunta, ¿es la religión necesaria si la ciencia puede explicar la creación? Hasta el primer libro que escribió todo partió de la pregunta, ¿debemos sacrificar nuestra privacidad por la seguridad nacional? De hecho, él ha dicho que si encuentras esa pregunta difícil y la pones en un mundo que te apasione, ya tienes un libro. Origen fue otro éxito masivo, volvió a romper récords de ventas en todo el mundo, todavía me acuerdo del póster tapizando todas las ciudades, pero ese 2017 pasó otra cosa. Ese 2017, en junio de ese año, falleció su mamá. Al inicio mencionábamos cómo ella no era solo su mamá, ella era la música,
era la pianista, era la organista de la iglesia. Ella representaba el lado espiritual, el lado de la fe en la vida y en el cerebro de Dan. Ha contado que perderla fue un golpe de realidad muy duro, como darse cuenta de que puedes ser uno de los escritores más famosos del planeta, puedes tener millones de dólares en tu cuenta, pero no puedes comprar tiempo. Y fue un proceso, sí se tomó su tiempo. Y en ese proceso no dejaba de preguntarse algo que no tenía nada que ver con códigos ni conspiraciones. La pregunta que él se hacía todos los días era, ¿qué pasó con todo lo que era mi mamá? ¿Qué pasó con todo lo que ella era? ¿A dónde se habrá ido? No su cuerpo, sino su esencia, su talento, su forma de pensar, su amor. Y no le cuadraba que simplemente fuera como si se hubiera apagado un interruptor. Y Dan Brown es de ciencia y entonces empezó a investigar, no para una novela, sino para él mismo. Y mientras procesaba todo ese duelo y esa pérdida tratando de encontrar esa respuesta, se empezó a formar una idea que se empezó a formar muy poco a poco, muy lentamente, y pasó 2017, pasó 2018, 2019, 2020... Pasó 2021, pasó 2022, pasó 2023, pasó 2024. Sus lectores nos preguntábamos si Dan Brown se había retirado porque no había ninguna noticia durante todos esos 7 años, pero en privado él estaba investigando, él estaba llevando a cabo su proceso creativo, escribiendo a las 4 de la mañana todos los días, y contactó a científicos, encontró documentos desclasificados de la CIA, encontró experimentos donde el gobierno gastó millones de dólares tratando de entender el poder de la conciencia y el poder de la mente, y otra vez su cerebro hizo clic. Y después de 8 años de silencio total, llegó el momento y fue el regreso editorial más esperado del 2025, cuando anunció su nuevo libro, y el mundo estaba desesperado por leerlo. La expectativa era una locura y tuve la suerte de estar ahí en la presentación en Toronto. Ese septiembre de 2025, después de que su papá abriera la noche con esa pregunta, ¿cómo criamos a un niño para que creciera y se convirtiera en uno de los autores más leídos del planeta? Cuando terminó su discurso, todos aplaudieron y Dan entró al escenario, y en ese instante, viéndolo presentar su nuevo libro, me di cuenta que no solo estaba viendo a un autor multimillonario ahí en el escenario, con los reflectores apuntándolo, ahí estaba alguien que creció entre el mundo de las matemáticas exactas de su papá y la fe de su mamá, alguien que aprendió sobre códigos y secretos buscando su regalo de Navidad cada año con un mapa del tesoro. Ahí estaba el músico que tuvo que renunciar a sus sueños después de años de fracasos. Ahí estaba el profesor con 2 trabajos que calificaba exámenes de día y escribía en la lavandería a las 4 de la mañana. Ahí tenía frente a mí a la persona que tuvo la persistencia de publicar 3 libros que nadie leía y que aún así tuvo la disciplina para intentarlo una 4ª vez. La persona que tenía enfrente era literalmente la suma de todas esas versiones, demostrándonos que los puntos en tu vida solo se conectan cuando volteas a ver hacia atrás, y que absolutamente todo lo que te pasa cuando volteas hacia atrás es parte de un plan. Tal vez piensas que has perdido el tiempo, que te equivocaste de carrera o que ya es muy tarde, pero si algo nos enseña la historia de Dan Brown es que no existen los desperdicios, solo existe la preparación, y que nada de tu pasado es un error. Todo lo que tú has vivido desde chica o desde chico, todo eso es materia prima, y toda esta historia nos enseña que lo único que separa a la persona que eres hoy de la leyenda en la que te puedes convertir mañana es una sola decisión. Porque Dan Brown nos demuestra que incluso una vida llena de intentos fallidos puede convertirse en una obra maestra si tienes el coraje de usar todo eso a tu favor. Cuando estaba ahí en el teatro, Dan Brown sabía que nadie había leído el libro todavía, porque se mantuvo secreto hasta el día de la publicación, así que trató de no dar muchos spoilers. Habló más sobre estas preguntas que aparecieron cuando falleció su mamá, mencionó experimentos que están dentro del libro, habló de todo el proceso creativo que acabamos de desmenuzar. Este nuevo libro, además de estar inspirado por ese proceso personal, hay otra cosa que lo hace especial. Esa noche en el teatro, Dan Brown contó cómo es su relación ahora con su editor, con el editor que formó una muy buena amistad, y el editor que apostó por él y que puso eso como condición para aceptar trabajar en la editorial Penguin Random House. Y sí nos dio un spoiler, nos contó que su editor, por primera vez, ahora era un personaje dentro de este nuevo libro.
De hecho, eso me emocionó mucho cuando ya estaba leyendo la novela porque sí es un personaje muy importante y es un personaje que dentro de la historia es también editor y aparece en demasiadas escenas. De hecho, gran parte de la historia, además de Praga, mucho sucede dentro del edificio de Penguin Random House, el edificio de las oficinas centrales que está en la Quinta Avenida en Nueva York. Sé perfectamente qué edificio es. Y esta es otra prueba más de cómo tu vida es tu mejor materia prima. Si lees este libro te vas a dar cuenta por qué la trama necesitaba un editor y por qué necesitaba usar la industria literaria para que funcionara la historia. Se me hizo algo muy creativo e incluirlo también es una forma de agradecimiento por casi 25 años trabajando juntos y yo también entiendo perfecto esa relación que Dan tiene con su editor. La relación que formas con tu editor o con tu editora siempre es algo muy inspirador porque tu editor es la persona que te ayuda a pulir tus ideas, es la persona que corrige tus errores, es la persona que te da otros puntos de vista, es la persona que ve tus primeros borradores llenos de errores, pero al mismo tiempo ve el potencial y es la persona que apuesta por ti dentro del editorial. Y entiendo perfecto esa relación tan fuerte entre Dan y su editor, porque yo también siento que así es la relación con mi editora. De hecho, esta es la primera vez que Verónica Meneses, mi editora de Penguin Random House, está dentro y es parte de la academia. Su trabajo todos los días es editar y evaluar textos. Su trabajo es acompañar a autores y tomar decisiones dentro del editorial más importante del mundo. En la sesión que tenemos con ella es una oportunidad para interactuar y entender y aprender cómo se leen los manuscritos desde una editorial y cuáles son los errores más comunes que cometen los escritores y qué señales indican que un libro está listo para que ellos lo acepten. Algo que menciona Dan Brown sobre eso es que un escritor, y las palabras que él usa son, ningún escritor existe por sí mismo. Menciona que cualquier escritor que analicemos es un esfuerzo colaborativo, es un esfuerzo en equipo. Él sí resalta mucho la importancia de que necesitas a un agente, que necesitas a un editor y que necesitas estar rodeado de personas que creen en lo que haces desde que empiezas a hacerlo hasta que llega el momento de publicarlo y promoverlo. Y habla de la importancia de cómo presentar tu trabajo también a las editoriales y cómo tener tu carta muy concisa. Él dice que es como un pitch de 10 segundos que tienes para presentar tu idea. Y dice que no debes de tener miedo de presentar tu trabajo al mundo. De hecho, dio el recordatorio de que las editoriales también están obteniendo ganancias con su propio trabajo, con su profesión y que ellos también viven de eso. A final de cuentas se dedican a vender libros y por eso menciona que no debes de tener miedo de presentar tu trabajo porque menciona, y lo voy a citar, que si tú les muestras algo que puede ser comercial, obviamente ellos te van a contactar de inmediato porque eso es a lo que ellos se dedican. Ellos también están buscando generar un mayor impacto, ellos también están buscando generar mayores ingresos. La clase sobre esto, la sesión en vivo con Vero ya está en el calendario. Y como última recomendación y último consejo, Dan menciona, y esto ya lo había escuchado que lo mencionaba antes en otras entrevistas y quiero citarlo, tienes que rodearte de las personas que puedan hacerlo suceder. Rodéate de las personas que pueden hacer que tu carrera profesional como escritor o escritora sí pase. Rodéate de las personas y de los ambientes que hagan suceder, que sí funcione esta pasión creativa que tienes. Y dice que si quieres que tu escritura realmente despegue, necesitas estar cerca de las personas que ya están jugando el juego y que tienes que buscar activamente esos ambientes que te nutren, que protegen tu proceso y que elevan y profesionalizan tu creatividad para que tu carrera como escritor y escritora sí suceda de verdad. Para cerrar esa noche en el teatro, Dan anunció algo más. Algo que, típico de Dan Brown, mantuvo en secreto hasta ese momento. Anunció que Netflix compró los derechos de este nuevo libro, The Secret of Secrets. Y no nada más eso, sino que el script entero de la serie ya estaba terminado y que él mismo ya lo había leído y era perfecto. Contó sobre los castings que aún están haciendo para encontrar al nuevo Robert Langdon y confirmó que sigue escribiendo. Salí de ese teatro muy inspirado, con mi libro firmado, con mi journal lleno de notas e ideas, pero sobre todo salí de ese teatro con esa certeza y esa seguridad de que nada es imposible cuando se planea. Esa es la diferencia entre alguien solo con talento y alguien con enfoque.
El mundo está lleno de personas con mucho talento, con muchas ideas, con muchas buenas intenciones, pero desorganizadas, dispersas, brincando de idea en idea. Pero todo esto es la demostración de lo que pasa cuando tomas una decisión. Eso es lo que pasa cuando decides enfocarte, cuando decides mezclar tus pasiones y estructurarte. Cuando te tomas en serio tus proyectos, pasan cosas como estas. Y salí de ese teatro con la seguridad de que lo extraordinario no es suerte ni es un privilegio, es una consecuencia. Y que si eres amable con tus resultados, pero duro con tu proceso, eventualmente el mundo termina viendo lo que terminaste. Todo ese esfuerzo termina con el mundo aplaudiendo. Cuando llegué a mi Airbnb, empecé a leer el libro esa misma noche y me desvelé leyéndolo. Cuando regresé del viaje, lo leímos con mi grupo de amigos en nuestro book club, mi club de lectura, y yo no pude parar y me adelanté. Y a ver, yo estoy sesgado porque mi libro favorito de 2025 obviamente fue mi novela, pero este libro, The Secret of Secrets, fue mi segundo o fue mi tercer libro favorito de todo 2025, junto con el libro Amanecer en la cosecha. Esa misma semana en su Instagram, Dan Brown anunció que estaba en el número 1 de los libros más vendidos del New York Times y enseñó el papel que tenía impreso para visualizar ese momento que imprimió desde antes de empezar a escribirlo, y otra vez se cumplió. Hasta el día de hoy, Dan Brown ha acumulado más de 250 millones de libros vendidos. En el mundo solamente existe una escritora billonaria, que es J.K. Rowling. No hay ningún otro escritor en el mundo que tenga esa misma cantidad de dinero. Y es difícil que alguien la vaya a superar. Estadísticamente es casi imposible. Pero en el siguiente escalón debajo de ella están autores como Stephen King, como James Patterson y Dan Brown. Y estar en ese segundo escalón significa que ya eres una leyenda. Muchas personas dicen que Dan Brown tuvo suerte. Y sí, tal vez hubo suerte en que el editor se cambiara de empresa. Tal vez hubo suerte en que el Vaticano se enojara. Pero la suerte así es. La suerte tiene la extraña costumbre de encontrar a las personas que están trabajando. La suerte no hubiera encontrado a Dan Brown si él no hubiera empezado a escribir su primer libro cuando apenas tuvo la idea o si se hubiera rendido. La suerte no lo hubiera encontrado si él no se hubiera levantado a las 4 de la mañana durante 10 años seguidos. Este caso de estudio nos enseña que la persistencia es la única forma de entrenar a tu suerte. Porque si Dan se hubiera detenido en el tercer fracaso, el código Da Vinci nunca hubiera existido y hoy nadie sabría su nombre. Así que la próxima vez que sientas que estás trabajando en vano, acuérdate de la alarma a las 4 de la mañana. Acuérdate de los cassettes, de los discos y los libros que nadie compró. Acuérdate de la lavandería. Acuérdate de la vagoneta vieja y sigue escribiendo, sigue creando, incluso si tus primeros trabajos pasaron desapercibidos. Porque como dice Dan, tu siguiente intento es el que puede encender la chispa y convertir en bestsellers los 3 que al principio nadie vio. El link para unirte a la lista de espera de esta tercera generación de Academia de Escritores ya está en la descripción del episodio. Las inscripciones abren oficialmente el lunes 2 de marzo de 2026, solamente para quienes estén en la lista de espera. Mi obsesión con este programa no es solo que escribas, mi obsesión es entregarte este método para que dejes de tratar tu libro como un hobby y protejas tu proceso creativo y empieces a tratarlo como tu prioridad número 1. Y quiero ser muy claro con lo que vas a vivir dentro. Ya analizamos cómo Dan Brown no escribe ni una sola palabra sin tener su outline final de capítulos, con su partitura completa. En la academia ese es nuestro sello. No te voy a enseñar a improvisar. Durante las 5 semanas que vamos a trabajar juntos, mi misión es que construyas tu outline final. Quiero que tengas esa certeza y esa seguridad de poder despertar un miércoles o un sábado cualquiera y que puedas ver tu estructura, tu planeación entera y tu outline final, y que solo con ver eso cada día sepas exactamente qué pieza toca colocar. Cuando tienes ese outline, el bloqueo creativo se vuelve matemáticamente imposible. Como dice Dan Brown, no existe el bloqueo de escritor, existe una mala planeación. Y como dice el papá de Dan, un problema bien planteado es un problema prácticamente ya resuelto. Un outline no solo te ahorra tiempo, te ahorra frustración, te ahorra abandonar libros, y esa es la diferencia entre escribir y terminar un libro o pasar años intentándolo y pasarte hablando toda la vida de un libro que nunca terminas.
Para eso el proceso creativo está dividido en dos: modo creador y modo ejecutor. En el modo creador es donde primero vamos a encontrar tu ADN creativo, vamos a traer a la mesa todo tu contexto, toda tu materia prima, y es donde desarrollas tu outline de capítulos para después pasar al modo ejecutor. Y con un outline final es como si el libro ya estuviera listo antes de empezar a escribirlo. También te muestro los outlines y todos los procesos de planeación, escritura, publicación y promoción de mis 3 libros. Son detrás de cámaras creativos y operativos. También te enseño cómo encontrar tu propia rutina. Dan tenía su horario de las 4 de la mañana, pero en la academia yo te guío y te enseño a experimentar y diseñar una rutina que se adapte a tu vida real con metas de palabras diarias. Y a ver, yo sé que pensar en escribir o publicar un libro suena a algo inmenso. Yo sé que en cualquier etapa y en cualquier parte del proceso es posible que existan miedos o inseguridades o preocupaciones. Por eso es súper importante para mí incluir dentro de la academia sesiones con nuestra psicóloga experta en procesos creativos como estos. Ella misma tiene también experiencia publicando libros, y escribir tu libro es un proceso que merece la mejor versión de ti, y estas sesiones están aquí para ayudarte a lograrlo. Con ella, con Sofía, que es psicóloga clínica y psicóloga organizacional, vas a trabajar ese lado emocional e interno, desde el síndrome del impostor, miedo a la crítica, miedo a publicar o preocupaciones que te hacen procrastinar, para que, así como Dan, tengas la disciplina de ser duro o dura con el proceso, pero con compasión para ser amable contigo misma y contigo mismo. Además de esas sesiones, tienes incluido el acceso a 6 bonus para trabajar también desde adentro. Escribir también requiere muchas veces calmar tu mente, calmar tu sistema nervioso, reenfocarte y mantener tu energía creativa en movimiento. Esas 6 herramientas son herramientas como un desbloqueo mental, un clearing de access consciousness, tapping, breathwork, todo diseñado especialmente para la academia, para calmar la mente, liberar emociones que te detienen y desbloquear ideas, recargar tu energía física, creativa y mental. Este año tenemos 3 experiencias diferentes en las que puedes experimentar la academia. Tenemos la experiencia pregrabada, si prefieres trabajar de manera independiente a tus propios ritmos. También tenemos la experiencia completamente en vivo con una comunidad para planear tu outline y escribir tu libro rodeado de mentes creativas en tu misma sintonía. Como escuchamos decir a Dan Brown, ningún escritor se hace solo, y esta comunidad es eso, es rodearte de las personas que pueden hacer que tu libro sí suceda. En esta experiencia tenemos una aplicación de celular exclusiva y un portal de la comunidad con escritores de todas partes del mundo que hablan español y que, como tú, están escribiendo en serio y están comprometidos a terminar y publicar su libro, y ser parte de esta comunidad es también ir construyendo tu red de contactos, tu red de autores. Probablemente en esta comunidad vas a encontrar a tus primeros lectores. En mi experiencia, cuando ves a otros escritores avanzar, tú avanzas. Cuando compartes tu proceso, el miedo baja. Cuando lees a otros escritores también, tu criterio crece. Y aquí nadie te va a juzgar por preguntar o por decir lo que sea. Al contrario, aquí te entendemos, aquí te empujamos. La comunidad es el espacio donde compartes avances, compartes fragmentos, ideas, dudas, con personas que sí entienden lo que estás haciendo, y siempre hay un constante intercambio. Es como tener ese lugar donde alguien te pregunta, oye, ¿cómo vas con tu capítulo? O donde compartes un avance y alguien te dice, oye, eso suena súper bien. O después de un día difícil, entras a la comunidad y compartes algo como, hoy logré escribir solamente 2 párrafos. Y en lugar de sentirte solo, recibes mensajes como, qué increíble, ya quiero leer esos 2 párrafos. O alguien te responde, yo también tuve un día complicado, pero sí le di a mis 20 minutos de escritura. Porque ahora tienes a alguien que realmente quiere saber cómo vas. Alguien que está ahí para apoyarte y celebrar contigo cada paso. En esta comunidad tenemos también retos creativos semanales diseñados para activar distintas capas de tu escritura creativa, emocional y personal, y no son tareas, son más bien como disparadores creativos. Y en esta experiencia en vivo quiero asegurarme de que tengas el panorama completo de la industria. En este caso de estudio escuchamos cómo Dan Brown empezó cargando cajas en su vagoneta, pero terminó firmando con una de las Big Five. Yo he recorrido ambos caminos de publicación. Publiqué mi primer libro de forma independiente y ahora estoy con Penguin Random House. Y mi objetivo es darte el paso a paso de cada camino para que tú elijas el tuyo
tuyo. Y como bonus tienes esta sesión en vivo que ya está agendada con Vero Meneses, mi editora en Penguin Random House, y vas a poder interactuar con alguien que está dentro de una de las Big Five para entender qué errores cometen los novatos y qué hace que un manuscrito sea aceptado, qué es lo que hace que un manuscrito pase de la pila de libros rechazados a la mesa de libros publicados y a la mesa de novedades. Y eso es información privilegiada. Esta experiencia en vivo es ideal si quieres planear tu outline y avanzar acompañado para mantener tu hábito de escritura, resolver dudas en vivo y compartir tu proceso creativo con otros escritores comprometidos. Todo se queda también grabado en tu portal. Y también tenemos la tercera experiencia, que es un mastermind, que empieza cuando terminas las 5 semanas de la academia y son llamadas mensuales para exigirte en un grupo pequeño, en un grupo íntimo y muy privado, para exigirte, para mostrar avances y para tener acompañamiento intensivo hasta terminar. Los cupos de la academia son muy limitados porque es una experiencia que sucede solamente una vez al año. Esta es la tercera edición. La primera fue en 2024, la segunda edición fue enero 2025 y esta es la única edición 2026. El link para unirte a la lista de espera está debajo en la descripción del episodio y es la única forma de asegurar tu lugar y desbloquear un cupón que desbloqueas al unirte a la lista de espera. Es un cupón de $90 y es el único descuento que existe. Las inscripciones abren el lunes 2 de marzo de 2026 a las 11 de la mañana para las personas que están en la lista de espera. Y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección gratis hasta la puerta de su casa. Y a ver, yo sé que muchas veces pensamos que escribir un libro es un privilegio reservado para unas cuantas personas en el mundo, pero como acabamos de analizar, eso no es cierto. Escribir no es algo que se gana, no es algo que alguien te dice, no es algo que alguien te da el permiso, es algo que internamente se decide. Y eso significa que no necesitas un permiso, solo el valor de decir, ok, voy a hacerlo, voy a escribir un libro, así como Dan Brown lo decidió en ese viaje a la playa en el 93 y después se lo tomó en serio. Obviamente va a haber dudas, tal vez pienses que no eres lo suficientemente buena o bueno, o que no tienes el talento, o que lo que quieres decir o que tu historia no importa, pero esas mismas dudas que tú tienes las tuvo cada escritor y cada escritora que hoy admiras. Y esto no se trata de competir con esos grandes libros que admiras. Esto se trata de empezar a escribir lo que solo tú puedes escribir, lo que solo tú puedes contar, los puntos que solo tú puedes conectar y poner en uso todo lo que te inspira, todo tu ADN creativo, porque nadie comienza en la cima. Y esos libros que hoy te inspiran también empezaron siendo simples ideas, frases sueltas, preguntas y borradores llenos de tachaduras. Y lo que va a pasar es que sí va a llegar el día en el que vas a estar sosteniendo tu libro en tus manos. Lo que va a pasar es que veas tu libro en el estante de una librería junto a los libros que te inspiran de tus autores favoritos. Lo que va a pasar es que alguien se va a acercar algún día, alguien que ni siquiera conoces, y te va a decir, tu libro es mi favorito, tu libro me cambió la vida. A lo mejor vas a entrar a un café y vas a ver tu libro en las manos de alguien más, y ese momento no llega por casualidad. Esos momentos que no tienen precio son resultados de cada decisión que tomas, de cada palabra que escribes y de cada día que eres duro con el proceso. Y eso es lo increíble, que cuando escribimos un libro no solo cambia a las personas que lo leen, también transforma a quienes los escriben. Y eso es lo increíble, crecer y transformar tu mundo mientras transformas el de alguien más, porque no importa el género, eso es lo que hacen los libros. Por último, para cerrar este caso de estudio, antes de terminar, quiero que te hagas una última pregunta. Si a finales de año tuvieras tu libro terminado en tus manos, ¿a quién se lo dedicarías? ¿Qué nombre aparecería en esa primera página en la dedicatoria justo después de la portada? ¿A quién elegirías para presentarte en la noche de lanzamiento oficial de tu libro? El día de tu publicación de tu libro puede ser un jueves por la noche. Puede ser que llegues al teatro, pero ahora todo es diferente porque ya no buscas una fila, no revisas tu boleto, no te sientas en las butacas. Ahora tú estás del otro lado, estás detrás del telón del escenario. Y ese día te sudan un poco las manos, el corazón está acelerado, pero no es miedo, es la señal de que estás cumpliendo un sueño y que estás avanzando. Y escuchas pasos en el escenario y es esa persona que elegiste para presentarte. Esa persona se acerca al micrófono, los aplausos bajan y hay silencio total.
Y lo primero que dice esa persona que invitaste a presentar tu libro, lo primero que dice es la misma pregunta que hizo el papá de Dan Brown cuando lo presentó en Toronto. ¿Cómo fue que se convirtió en escritor? ¿Cómo fue que se convirtió en escritora y en uno de los escritores más grandes y más leídos del planeta? Y esa persona comienza a contar tu historia, no la de Dan Brown, no la mía, la tuya. Cuenta la historia de cómo trataste de dejar tu arte como un hobby. Cuenta cómo mezclaste tu propia vida con tu ADN creativo. Habla de tu rutina, habla de las dudas que tenías. Y cuando termina de hablar, el teatro estalla y los aplausos suenan. Las luces de la sala bajan hasta que la oscuridad es absoluta, hasta que un solo reflector corta la oscuridad y te apunta. Y tú caminas hacia el centro del escenario, miras al frente, levantas tu libro que llevas en las manos y sonríes porque por fin estás en el lugar al que perteneces, presentando tu libro de este lado del escenario. Y este caso de estudio se convirtió en el tuyo. Y con eso cerramos. Descarga las notas con los 15 principios en la descripción del episodio. Genera tu imagen con tu nombre en la lista de bestsellers del New York Times. Y bienvenido a Academia de Escritores. Y solo como recordatorio, para vivir el sueño hay que vivir el proceso entero.